Como habíamos anunciado, hemos recibido al doctor Pedro Cateriano, quien ha sido ministro de Defensa, viceministro de Justicia, ya hace bastante tiempo, y más recientemente primer ministro bajo dos presidencias diferentes. Yo quisiera naturalmente comenzar preguntándole respecto del debate que se ha establecido en torno a la decisión tomada por el Ejecutivo de proceder a un aumento considerable del salario de la Presidenta de la República, la actual y los que vengan después. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como ha sido hecho esto y sobre el fondo de la decisión tomada? Durante la campaña electoral, la dupla Castillo-Boluarte declaró: no más pobres en un país rico, abajo las planillas doradas. Y Pedro Castillo: yo cuando sea presidente seguiré cobrando el sueldo de maestro. Y la actual presidenta avaló esas propuestas. Ambos mintieron, ambos traicionaron a la ciudadanía. En el caso ya de la presidenta Boluarte, es una situación obscena y vergonzosa, porque se trata ya de una situación en la cual todas las coartadas, todas las mentiras de la presidenta Boluarte en distintos aspectos se ven desvirtuadas. Acá, debido a una información periodística, la ciudadanía se informó que se estaba tramitando el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte. Y lo negaron, dijeron que no se había tomado ninguna decisión. Y ahora, entre gallos y medianoche, se informa de este aumento. Ciertamente esto también es preocupante porque refleja la conducta totalmente antidemocrática de la presidenta Boluarte de no dar cuenta de sus actos, no concede entrevistas periodísticas, es decir, una anomalía constitucional. Ahora, el sector de la izquierda dice no, cogobierna con la derecha, pero esa es una media verdad. Este gobierno cohabita políticamente debido a que hay una alianza en el Parlamento entre los partidos de derecha y los partidos de izquierda, porque el Perú Libre y el bloque magisterial forman parte de esa alianza parlamentaria que sostiene y encubre los actos delictivos de este gobierno. Pero esa es la realidad. Perú Libre ha anunciado que va a presentar una iniciativa contra esta decisión. Todos anuncian, todos declaran, pero a la hora de las votaciones, cuando uno revisa, hay una unidad. Veamos el escandaloso caso de la minería ilegal, Fernando. Las votaciones son pétreas, duras, en bloque. Y ese bloque, durante estos años, ese bloque parlamentario, conjuntamente con el gobierno, ha permitido, por ejemplo, el avance del crimen organizado y la minería ilegal. Esa es una realidad. El resto son palabras, los izquierdistas se alteran en X, pero ¿quiénes eligieron a esta dupla? La derecha, los fujimoristas. No, este gobierno es un acto de responsabilidad política de la izquierda mayoritariamente. Ahora, es cierto que eligieron a unos mentirosos y traidores, eso es verdad. De acuerdo. Ahora bien, lo que quisiera entender es si es que hay alguna posibilidad de que esta decisión tomada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros, porque es al término del Consejo de Ministros de ayer, que nos ha informado en conferencia de prensa, ¿no? Tanto el ministro de Economía como el primer ministro, etcétera. ¿Se puede revocar? ¿Se pueden tomar medidas parlamentarias para que esta decisión no entre en vigencia? Tanto más que, como ha sido dicho, hemos votado un presupuesto que hubiera sido en el lugar adecuado para que se discuta de este tema. Lo democrático hubiera sido, hay una partida que va a crecer para remunerar a la jefe de Estado a 35.000 soles mensuales, más 2 gratificaciones, ¿no?, de julio y diciembre por ese mismo monto. Bueno, este Congreso puede hacer, y de hecho hace, lo que le conviene políticamente. Le hizo un reembolso al exdictador Fujimori, por ejemplo. Yo estoy en contra porque esta clase de temas han sido tratados de manera sectaria y política, ¿no? Entonces, acá resulta obsceno que la presidenta en la práctica se esté aplicando una pensión. Va a recibir 35.000 soles o 45.000 soles mensuales del sueldo. Cuando ella era funcionaria pública en la RENIEC,
ganaba 10 veces menos la presidenta Boluarte. Es decir, no había hecho una carrera meritocrática. Cuando se lanzó a la alcaldía de Surquillo, quedó en los últimos lugares. En el gobierno, que ha expresado como mérito frivolidad, mentira, encubrimiento de actos delictivos, eso es lo que representa. Y una parálisis en el avance y desarrollo económico del país. Lo que hay con este gobierno es una parálisis. Y esta es la consecuencia que estamos pagando de no haber adelantado las elecciones generales. Esta anarquía política, repito, es consecuencia de la irresponsabilidad con la que actuó este gobierno y el Parlamento al impedir las elecciones generales anticipadas. Usted habla sobre parálisis económica y es verdad que, aunque usted tiene una formación jurídica, siempre ha insistido en la prioridad absoluta, que significa aumentar el crecimiento económico para poder distribuir los frutos de la riqueza de una manera equitativa. Y ha echado de menos en particular la falta de agua de una parte importante de nuestros compatriotas, el estado lamentable de la infraestructura nacional y incluidos las escuelas, las comisarías y algunos postos de salud. Pero respecto de la economía, ayer hemos recibido acá a Elmer Cuba, quien nos ha dicho que tenemos una tasa de crecimiento mediocre desde hace algunos años, que esto comenzó además el año 12-13, cuando usted se acercaba a ser primer ministro, y que no hemos recuperado desde entonces, es decir, hace más de 12 años, los niveles de crecimiento del 6% o más que hubo antes. Sin embargo, él dijo que visto a nivel regional no es tan mala la cifra, tanto más que sí ha habido inversión pública y que ha aumentado el consumo y ha aumentado el empleo formal y el nivel de ingresos. Eso es lo que dijo ayer Elmer Cuba. Y dio un dato que me sorprendió mucho, no lo había visto. La venta de automóviles en el Perú el año pasado creció en 20%, nos dijo. La venta de automóviles. Pero ¿con qué modelos nos comparamos, Fernando? ¿Con el fracasado modelo económico de Bolivia de Evo Morales? ¿Con la Venezuela, la dictadura criminal de Maduro? ¿Con el caos del Ecuador? Lo que ha habido ahora con estos presidentes de tendencia de izquierda en América Latina, lamentablemente, ha sido una parálisis de la gestión. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, está prácticamente detenida porque ni López Obrador creía en el libre comercio, ni el actual presidente, Petro no cree en el libre comercio, y bueno, Boric no da por lo menos muestras de favorecer el libre comercio. Entonces, haber detenido el desarrollo económico, el impulso que tenía el país, de una manera imperdonable, en un contexto en el cual el mundo demanda gas. Todos los países quieren gas, nosotros tenemos gas, pero bajo tierra. Se ha abandonado la exploración. La explotación no se realiza eficacia. Entonces se requiere un cambio radical. Acá nos puede dorar la píldora doña Dina y sus comentaristas, sus analistas. Pero no es el caso de Elmer Cuba. No es el caso de Elmer Cuba. No. Pero en este caso discrepo con Elmer Cuba. Este Estado viola sistemáticamente los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas con sus 50 empresas públicas y no tienen agua potable. Y no se hace nada por prejuicios ideológicos y políticos. Porque lo que hay en este momento es eso, una batalla política, pero al final la batalla política, esta anarquía, ¿a quién afecta? La demagogia, ¿a quién afecta? A los más pobres. Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Cuántos millones de compatriotas se han ido del país desde que llegó al poder la dupla Castillo-Boluarte? 1 millón de peruanos. Sobre todo jóvenes. Bueno, sobre todo jóvenes. La fuga de capitales, cercana, dicen, ya a los 18,000 millones de dólares. Entonces no podemos ya sostener que estamos viviendo en un contexto económico de manera optimista. Yo creo que hay que cambiar radicalmente esta situación. Y ojalá en la campaña electoral debatamos propuestas y podamos hablar con franqueza
y no dejarnos tontear por los mentirosos como los que actualmente nos gobiernan. Yo quisiera, antes de que llegue al fin nuestro programa, escuchar una palabra sobre las vicisitudes del caso judicial de Keiko Fujimori. Se lo pregunto porque usted fue primer ministro de Ollanta Humala, que ha sido condenado por un cargo que usted sostenía que no existía en nuestra legislación y que en consecuencia no podía aplicársele, que es el de lavado de activos, que existe explícitamente desde noviembre del año 16 y no en las campañas del 6 y del 11, que es el periodo por el cual se le ha condenado. Su opinión sobre qué significa la condena de Humala, a pesar de las opiniones jurídicas que usted tenía, para el caso Keiko Fujimori. Sin duda alguna es un golpe muy duro y está pagando las consecuencias de no haber dicho la verdad en su momento. Pero la ley no tipificaba el financiamiento ilícito de las campañas como delito. Eso es clarísimo. Ahora, ¿quiénes forzaron la figura de financiamiento ilegal como lavado de activos? Precisamente Fuerza Popular y el fujimorismo. Cuando perseguían a Humala, ellos sostuvieron que el financiamiento ilegal de las campañas era lavado de activos. Bueno, ahora vemos que Fuerza Popular y los abogados que defienden a todos los involucrados en estos casos han reculado. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los jueces van a aplicar a Keiko Fujimori el mismo criterio jurídico que han usado con Ollanta Humala y que en el pasado Fuerza Popular defendió? Esa es la gran pregunta. Esperaremos a ver entonces ahora, cómo... la última palabra la va a tener la Corte Suprema, ¿no es cierto? Sin duda, llegará a la Corte Suprema. Muchísimas gracias por su presencia, Pedro Cateriano, abogado y ex primer ministro, que se ha expresado sobre el caso del salario de Dina Boluarte, pero también sobre otros aspectos que tienen que ver con la vida pública e institucional de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía.